Hola a todos, bendiciones. Bueno, estoy muy contenta en este video porque por primera vez estoy haciendo un video reacción y está aquí mi hermano Rubén Miranda acompañándome. Y bueno, te agradezco mucho, Rubén. Gracias por estar conmigo. Y bueno, pues empezamos, ¿no? Vamos a reaccionar a un debate que hicieron en Raíces Hebreas, referente a 7 esposas, ¿cierto? Ellos dicen que, bueno, es la primera vez que hacen este debate. Y bueno, yo no estoy de acuerdo con eso porque ellos dicen es por primera vez en la historia que se hace este debate. Bueno, pues si nos Sí, vamos a la porque historia. ¿Mm? el cristianismo lo tiene claro. El cristianismo, ellos son los que están con su doctrina, ¿verdad?, contradictorias. Y lógicamente el cristianismo tiene clara la moral redefinida, ¿verdad? Desde el antiguo pacto y el nuevo pacto que todavía lo reafirma aún más, ¿verdad? Así Entonces, es. cuando no se tiene una postura clara y una doctrina clara, una sana doctrina, se pasan estas cosas. Se empieza a predicar herejía y a hacer estos debates que no tienen en sí sentido, ¿no? Porque no le veo ningún sentido a este debate, ¿no? Bueno, claro, pero pero tú y yo sabemos que, porque hemos estado trabajando, bueno, Rubén y yo hemos estado trabajando muy de cerca refutando a esta secta. Y bueno, sabemos que, pues, que entre más se enredan, ¿no? Entre más se enredan y están enredando, pues, al pueblo de Dios y a muchos cristianos, ¿no? Y bueno, pero como tú dices, Rubén, es muy ilógico estar debatiendo esto. Sin embargo, bueno, obviamente que en la antigüedad sí era así como muy, pues, muy común que hubiera, Y eso matrimonios. y eso lo quiero refutar, hermana, porque están cometiendo, ¿verdad?, una falacia. Ellos dicen, incluso en ese debate dijeron que vamos a volver a retomar esas prácticas. Eso es Ah, básicamente lo sí, que quieren dar a claro. entender. Sí, ¿Sí? sí, sí, Así sí, bueno. literalmente lo dijeron. Bueno, pero bueno, yo quiero irme así como que un poquito, a la historia para que, pues, vean que sí en la historia, a lo mejor en su historia, no sea en la historia de sus vidas, no habían debatido esto, pero bueno, en la historia sí, obviamente se debatió. Simplemente, pues, en México, desde 1821 se prohíbe la poligamia, ¿cierto? En el artículo 279. Bueno, alguien que sí lo practica y creo que lo siguen practicando, pues es la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Sí. El fundador Joseph Smith, sí lo conoces, bueno, sí has escuchado de él, imagino. Tengo entendido, hermana, ahora que toca ese punto, tengo entendido que su fundador terminó preso por esas prácticas inmorales. Smith. Era prohibido, Sí. estaba Estaba prohibido prohibido. él. Ujú. Él en esa época, bueno, fíjate que tuvo 40 mujeres. Sí, en un momento, él dice que tuvo una revelación con un ángel que se lo reveló y que, bueno, que le dijo que eso era lo que, pues, lo que debería de hacerse, ¿no? Esa fue la instrucción que él recibió de tener, pues, varias mujeres. Entonces, bueno, quisiera empezar con esto, si me permites, Rubén. ¿Qué es lo que dice Gálatas de 1 al 8? Capítulo 1 al 8. Más si aún nosotros, le está diciendo Pablo a Gálatas, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Bueno, Amén. entonces, o sea, nada más para iniciar, ¿cierto? Para iniciar. Sí, no, y es una buena introducción, hermana, porque eso es la base de todo. O sea, los apóstoles eran celosos del evangelio verdadero. Entonces, cualquier cosa que se extraviaba de la sana doctrina era un anatema. Incluso Pablo va más allá y dice, aún nosotros, si aún nosotros mismos. Eso es lo que dice Pablo, sí, aún, más si Sí. aún nosotros. O sea, si alguno de los apóstoles llegaba y decía, vamos a hacer esto,
era considerar un anatema. Entonces, bueno, como tú dices, voy a empezar a pues, a dejar escuchar a estas personas que, bueno, de por sí, ya ves que se defienden mucho entre ellos, aunque tengan diferentes posturas, que por ahí ya van todos como encaminándose a las mismas herejías, ¿no? Por ahí, yo sí, bueno, Ángel, qué bueno que defendió, voy a nombrarlos porque los vamos a ver, defendió la postura de, pues, del cristianismo, de acuerdo a la Biblia, aunque también, pues, pone así cosas que son de su cosecha, que también quiero mencionarte. Vamos a empezar entonces. Me voy a ir hasta el minuto 22 porque, bueno, te digo, es muy largo y como te platicaba anteriormente, Rubén, es muy largo y se requiere muchísimo estómago para poderlo escuchar. Entonces, de verdad, es así como que, bastante fuerte. Entonces, 22, lo voy a poner aquí en mi teléfono porque no se ve bien en mi pantalla. La doctrina de mis hermanos, 6 puntos. Primer punto, pongan mucha atención. Primer punto, voy a desargumentar Isaías capítulo 4, verso 1, con el que ellos argumentan que vamos a tener 7 mujeres. Que habla ahí de 7 mujeres. Lo voy a demostrar que están cometiendo un error de exégesis. Punto número 2. Ellos también argumentan que no hay ninguna prohibición en la Torá de tener más de una mujer. También lo voy a desargumentar. Punto número 3. Abraham, Jacob, Gedeón, David, Salomón y muchos más tuvieron muchas mujeres y en eso se basan. También lo voy a desarticular el día de hoy. Punto número 4, la ley del levirato. También lo voy a demostrar que están equivocados en la enseñanza. Punto número 5, que se necesitan varias esposas para repoblar la tierra. También voy a demostrar que están equivocados en ese punto. Punto número 6, que hay más mujeres que hombres. También lo voy a demostrar que están cometiendo un error. Entonces voy a demostrar 6 puntos, más algunos que se van añadiendo, 6 puntos en los que ellos están fundados. Y voy a comenzar por el primero y más fuerte, que es lo que trae este debate. 7 mujeres, ¿sí? Bueno, Sí, se quedó. sí se escuchó. Bueno, empezó fuerte la Eh, introducción. La introducción yo creo que tenía muy buenos puntos, Ángel, para ser honesta, tenía muy buenos puntos a su favor, bíblicos, ¿cierto? Ángel empezó, ¿verdad? Creo que enumeró 6 puntos, ¿no? Porque ellos parten, y Ángel le detectó la falacia. Ellos parten desde una falsa preposición, ¿verdad? Una falsa primicia de tomar a los hombres como punto de referencia. Y no podemos tomar todo lo que hicieron los hombres en la Biblia como punto de referencia para establecer o redefinir moral o doctrina, ¿verdad? Porque imagínense, le voy a poner un ejemplo que pareciera absurdo. Imagínense que yo crea que porque una burra habló en la Biblia, que los burros hablan, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bueno, te digo que De están nuevo. como muy perdidos, muy, muy perdidos. Ahora sí, Entonces, bueno, voy a poner un fragmento donde Ángel ¿se me escucha? habla, sí, sí te escucho, Ahora donde sí. Ángel habla de los descendientes de la serpiente, ¿vale? Ahí va. Mi hermano Jaime Guzmán cree en la simiente de la serpiente y un descendiente de la simiente de la serpiente fue el que estuvo por primera vez de Caín. Fue el primer hombre. Entonces vamos a seguir a la simiente de la serpiente, vamos a seguir lo que mi hermano Jaime mismo defiende, que viene una simiente mala. Vamos a el ejemplo de él, el primero en la historia, hermanos, el primero en la historia que se registra en la Biblia de dos mujeres. Solamente apunte eso, se los dejo. Y está en Génesis 4:19. Génesis 4. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sheila. Voy ahí. Dice, luego. Bueno, Ángel está tomando el ejemplo de Lamec. ¿Qué te La parece este descendencia de Caín, ejemplo? correcto. Sí, lo que yo te comento es que es increíble que difamen de esta forma a la pobre de Eva, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en Génesis 4:1 te dice quién es el
por papá, voluntad de el Jehová. padre, ¿quién es el Sí. padre de Caín? Jaime enseña que el padre de Caín es el diablo. Entonces ya ellos dicen que por eso todos ellos son hijos de la serpiente. Y bueno, te digo que esto es lo que pues está así todo fuera Una de... doctrina judía del Sí, judaísmo. Porque ellos, el cristianismo, hay que aclararlo, el cristianismo cree en una simiente de la serpiente, pero no es algo literal como ellos lo creen, que es que Satanás tuvo hijos, ¿verdad?, con Eva, por así decirlo, sino que es una simiente caída, ¿verdad?, como está el sistema corrupto, porque Jesús le dijo a ellos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, ¿verdad? Él le dijo así. Sí. exacto. O sea, Pero esto lo tomo como algo literal, como por así decirlo, no, que Satanás de verdad tuvo, vamos a decirlo así, ¿verdad? No quiero ni decirlo, ¿no? Porque eso es una aberración, ¿no? Lo que creen. Entonces, si literalizas todo, ¿verdad? Empiezas a armar doctrinas y falacias, ¿no? Por así decirlo. sí, terriblemente, porque en Génesis 4:1 se nos dice quién es el padre de Caín, ¿no? Y que fue voluntad Literal. de Dios que tuviera un varón. Entonces, bueno, eso totalmente salido de la realidad y de lo bíblico, Totalmente se sale de ¿cierto? contexto. Sí, totalmente. Y bueno, me voy a ir, a pesar de que, te digo, de que Ángel, lo reconozco, tuvo muy buenos argumentos y bíblicos. Bueno, sí hay cosas que yo para nada estoy de acuerdo, como en donde dice que está reconociendo que Caín, que la descendencia de Caín, bueno, son hijos del diablo. O sea, bueno, Sí. igual. Pero me voy. Y nosotros creemos que es una simiente corrupta, eso es otra cosa, porque Caín pecó y tenía, eso creo que eso lo explica Juan, creo, que dice que Caín era del maligno, ¿verdad? Y mató a su hermano. No recuerdo, pierdo la cita ahora mismo, ¿verdad? Porque es una simiente corrupta. No recuerdo si es Pedro o Juan, la carta de Pedro o Juan el que la menciona, ¿no? Pero Es una no simiente porque caída. hubiera ¿Por qué? nacido del diablo. Claro, no porque hubiera nacido del diablo, sino porque se corrompieron. Pero bueno, te digo que estuvo súper heavy. Tuvieron 2, otros tuvieron 4, otros tuvieron más. Esa es la pregunta del millón. ¿Por qué el Eterno permitió y nunca condenó? Dicho sea de paso, nunca condenó el tener varias esposas. Comienzo con el primer argumento. Deuteronomio capítulo 17, verso 14 al 17, voy a leer un poco el contexto. Cuando hayas entrado, esto le dice el Eterno a Moshe, esto lo dice el Eterno a Moisés, cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas, pondré un rey sobre ti. Este problema, estamos en las naciones viviendo. Yo voy a demostrar que fue Roma el que habló de la poligamia. La palabra poligamia no aparece en la Torá ni en el Tanaj y nunca fue condenada. Esa palabra, ese adjetivo, nunca fue condenado. Mas, sin embargo, Roma, la cuarta bestia, cambió los tiempos y la ley, es decir, la Torá. Estoy leyendo la Torá. Hay una falacia argumentativa. Aquí hay una. O sea, tampoco vemos la palabra politeísmo, ¿verdad? Ni monoteísmo en la escritura, pero sí está, ¿verdad?, la enseñanza o el concepto. El parte de que no se condena el adjetivo, ¿verdad? Eso es una falacia. Pero sí se condena la práctica. Entonces, la práctica de la poligamia no vemos en la escritura poligamia, esa palabra, pero sí está, ¿verdad?, el concepto de la práctica y lo que se condena, y eso es una mentira. Dios condena lo que es la poligamia.
Entonces él se va al adjetivo y eso es un muñeco de paja, ¿verdad? O sea que porque, por ejemplo, no, en la escritura no vemos la palabra Trinidad, pero sin embargo el concepto y la enseñanza de la Trinidad está. Eso es un ejemplo. Entonces se está yendo por la rama, ¿verdad? Para transmitir, ¿verdad? Que, por así decirlo, presentar un caballito de batalla, ¿no? Pero partiendo de una falsa primicia, de una falacia, ¿no? Claro, claro. Y bueno, más adelante, no lo voy a poner todo porque te digo que está muy, pues muy largo, pero bueno, más adelante él dice que se tiene que hacer lo que diga la Torá, ¿sabes? Que se tiene que hacer lo que diga la Torá. O sea, para ellos el Nuevo Testamento no es válido. Sí, o sea, lo que diga el Nuevo Testamento no es válido, para ellos lo válido es lo que diga la Torá. Entonces, por eso traen esta revoltura tan espantosa, ¿no? Entonces, él dice que lo que diga la Torá, y bueno, también él habla de que si tomas en la Torá el mandamiento de que si se tomaba una mujer por esclava, que ya podías hacer con ella lo que quisieras, según él. Entonces, en Gálatas 3:28, donde nos dice que ya no hay más judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Eso para ellos no les produce ningún cambio en su Sí. mentalidad, ¿sí? Para él, todo, para él se tiene que establecer otra vez la Torá. Sí, ¿verdad? Y ellos, sí, por eso le digo que parte de una, ¿verdad? Tienen una mezcolanza de doctrina. ¿Por qué? Porque como usted dice, no creen en el Nuevo Testamento. Aunque digan que sí creen, en la práctica no lo creen, ¿verdad? Y este texto que usted citó, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Porque nos muestra, ¿verdad? Que allá hay un cambio ¿verdad? Hay un cambio de ley, por así decirlo, ¿no? Ya no Sí, estamos estrictamente regidos bajo aquellas leyes y mandamientos que, ¿verdad? Básicamente era algo también que se adaptaba a la cultura de aquel tiempo, ¿no? Lógicamente los pueblos eran pueblos que eran pueblos nómadas de guerra, tomaban esclavas y esos esclavos pasían, por así decirlo. Entonces ellos creen que vamos a volver, si ellos literalizan, hermano, vamos a volver la Torá de guerra, a tomar esclavos, y por favor, eso no tiene sentido. es que Adelante. no, es que están totalmente desligados de Cristo, Rubén. Esta es la realidad. Sí, totalmente. Están totalmente en apostasía. Y ellos creen que así debe ser, ¿no? Que así va a ser. Y bueno, cuando, cuando estas personas confirman esto, bueno, no todo va a ser. Lo que pasa es que la Torá lo explicó Pablo, ¿no? Lo explicó Pablo. Y en Gálatas 3:24, dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. O sea, hasta que vino Cristo nos Ay, acompañó. Ahora que ya llegó el Hijo de la promesa, ya no es necesario que así nos es. acompañe, dice la Escritura, porque ya estamos en la fe. Entonces, Así es. bueno, Y mire ya no lo que dice necesitamos Colosenses 3. Amén. Mire lo que dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos ahora contraria estamos en medio y clavándola en la cruz. Tanto que hablan de decretos, ¿no? Nos anuló, se acabó, se anularon todos esos decretos. Pero bueno, Todos esos ya decretos que eran contrarios a nosotros, ¿verdad? Todas esas ordenanzas y esas leyes que eran decretadas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que era una sentencia, por así decirlo, contra nosotros. así es, pero bueno, como apostataron, entonces están totalmente adheridos a una ley que, como ya hemos comentado mucho, no era ni para ellos porque, bueno,
malas noticias, no son israelitas, malas noticias. Cuando Cristo vino, hermana, había mucha tribu de Israel en Israel. Había mucha tribu del norte. Mucha tribu del norte en Judea. Claro, entonces lo que dicen es otra gran mentira. Les tengo una mala noticia que ya se las hemos repetido, pero insisten, entonces, bueno, no son tribus perdidas. Hemos dicho varias veces, la Septuaginta se escribió por el año 200 antes de Cristo, por ahí. Por ese año ya estaban perfectamente bien ubicadas, se les decía judíos desde que se juntan en Judea. Pero bueno, sigamos, voy a seguir Correcto. escuchando. Al hijo de la mala, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas el hijo de la aborrecida, es decir, de la otra esposa, reconocerá como primogénito para darle lo que correspondiera a cada uno de los hermanos, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Hasta ahí ya empieza otro tema. Entonces, el Eterno en la Torá, cuando le dice a Moisés, cuando entren en la tierra prometida, estas van a ser las leyes en cuanto a las esposas. Y solamente estoy comenzando los pasajes para demostrar con la Torá y el Tanaj que nunca fue castigado por el Eterno. Sí, él está citando, creo, Deuteronomio 21:17, ¿verdad? Y dice, en el día que hicieres heredarás 21:15 al 17. Dice, si un hombre tuviera dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubiesen dado hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, en el día que quisiera heredar a sus hijos, lo que tuviera no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito, ¿verdad? Más al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito. Pero él está dando a entender que aquí se habla de dos esposas, o sea, literalmente, ¿verdad? Pero se le olvida, ¿verdad? Que voy a unos capítulos más adelante, dice el Deuteronomio 24:1, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y si sale de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se le entregare en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió. Nótese cómo Deuteronomio 24:3 explica esto. O sea, la aborrecida no es que una persona, no es que Dios está permitiendo que una persona tenga dos esposas, es una aborrecida, ¿verdad? Una mujer que básicamente que se ha divorciado, básicamente. Pero si la persona, si el hombre, no sé si me hago claro en el argumento, si esta persona tuvo hija con esa aborrecida y después ya la despide, no se desligó de ella, y tenía hijos y posteriormente tiene un hijo con alguna otra mujer que se llega a casar una vez ya divorciado, entonces la primogenitura tenía que ser, el hijo primogénito era contado el de la aborrecida, no era contado como un hijo bastardo. Exacto, ¿Se entiende? exactamente. Pero aparte si se le dio carta de divorcio, Entonces, ¿cierto? Se le dio carta de divorcio. Él está interpretando que es que allí la persona tiene dos esposas a la misma vez, y eso no es así. Ahí mismo lo dice la aborrecida. Por favor. Y le dio carta de divorcio, ¿cierto? El 24 lo explica claramente. Entonces, Sí, jamás. Así que, pacatazo. Claro, jamás Dios ordenó tener dos esposas. Yo referente a esto en 1 Corintios 7:2, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Cuántas esposas tienen que tener los hombres? Pero esto no les dice nada. Esto no les dice a ellos nada. Esto es así como que por aquí les entra y por acá les sale. Eso no es importante, porque ya apostataron y no creen en el evangelio, ¿cierto? Sí, o sea, ¿qué hacemos con este texto que usted acaba de lanzar? Es algo, es a una, no dos, ni tres, ni cuatro.
Entonces ellos, miren cómo se contradicen. Ellos dicen, Pablo enseñaba Torah, ¿verdad? Bueno, aquí no está enseñando Torah para ellos, entonces eso no cuenta. Totalmente otro evangelio, Rubén. Si tú ves, si tú te das cuenta, están enseñando otro evangelio. Porque los apóstoles nos dijeron, cada uno tenga su propia mujer y cada una su propio marido. ¿Dónde nos están diciendo? Deberían de tener 7 esposas los hombres y las mujeres deberían de tener un marido 7. Es otro evangelio. De ningún es que ni en el Viejo Testamento eso está, hermana. Ni siquiera en el Viejo Testamento, donde ellos pueden probar que Dios mandó a tener 3 o 4 o 5 esposas. Si hubieron patriarcas que cometieron actos, ¿se me escucha? Ellos toman mucho el caso de Abraham, ¿verdad? Y Agar y Sara, pero ahí vemos que ahí no hubo una voluntad divina. Fue Sara la que le dio a Agar a Abraham, ¿verdad? Y eso trajo como consecuencia, ¿verdad? Que vino Ismael y vino muchos enemigos de allí para Israel, ¿no? Entonces todo eso trae consecuencias. La misma Biblia los va refutando. Por eso es que yo empezaba, mi argumento es el siguiente. No podemos tomar como punto de referencia lo que hicieron los hombres en la Biblia, porque como bien decía Ángel también, no son ejemplos. El único ejemplo es Jesucristo y lo que Dios establece en su moral, ¿no? Y esa es la base. No lo quiso David, ni lo quiso Salomón, ni lo quiso incluso Abraham, ¿no? Que básicamente incluso le estaba dando la mujer al faraón. Sí. Básicamente, cuando dice que cuando le dijo que era hermana, entonces no podemos tomar eso como ejemplo. Sí, claro. Y bueno, aquí en el video, pues ya que mencionas a Abraham, pues según Jaime, él guardaba Torah y él no era pagano. Entonces imagínate, ¿de dónde viene Ur? ¿De un pueblo santo? ¿De dónde venían? Los orígenes de los hebreos. Exacto. ¿Y qué creían ellos? No me digas que creían en un Dios. O sea, ellos eran paganos, totalmente paganos. Y fíjate que la prueba, obviamente, que Abraham no guardaba Torah, obvio porque no había Torah, que es algo que también le refutan ahora a Ángel, porque él dice, bueno, es que le preguntan que de dónde empezó la Torah, y entonces él dice en Moisés, y esto le sorprende, porque recuerda que antes todos concordaban que era eterna y por siempre. Entonces cuando refuta que no, decía que no, ya lo cambia. Qué bueno. Sí, correcto. Qué bueno, ¿verdad? Cuando ya reconoce que Abraham no guardaba Torah, entonces, bueno, le reclaman, ¿no? Le reclaman y ¿cómo va a guardar Torah si ni la conocía? Abraham no la conocía la Torah. ¿Y cómo la va a guardar? Es que aquí hay una contradicción en el argumento de Ángel, porque como usted bien decía, ahora dice lo contrario de lo que él siempre ha argumentado. ¿Por qué? Porque él dice que ya Abraham tenía la Torah tal cual, ¿no? Él decía eso, que ellos guardaban Torah, ¿verdad? Entonces una cosa es que ellos moralmente no fueron perfectos tampoco. Pero Abraham, ¿verdad? Abraham no era un mentiroso, no era un asesino, no era, por así decirlo, no blasfemaba contra Dios, ¿verdad? Aunque al principio sí salió de un pueblo pagano. Entonces Abraham fue justo y por fe fue justificado por Dios, ¿verdad? Y en ese sentido, Dios dice, Abraham fue justo y guardó mis mandamientos, ¿no? Pero no había una Torah escrita como en el contexto de Israel. Entonces, ahora se puede probar, por ejemplo, que Abraham guardó Shabbat, ¿verdad? O todas las leyes que están en Israel, que estaban en Israel en aquel tiempo, ¿no? Entonces, aquí hay una total contradicción, porque él siempre defendía que Abraham, primeramente, como usted dice, que Abraham no era pagano, ahora dice que sí era. Hay una contradicción. Y que Abraham guardó todo, absolutamente todo. Ahora no lo pone como ejemplo, ahora dice que sí,
como bien yo dije hace un momento, Abraham falló, también pecó, ¿verdad? Lo que pasa es que él fue justificado como cada ser humano justificado mediante la fe. Así es. Fue por la fe y bueno, Génesis como, 15:6. sí, se contradice, ¿no? Primero que sí y luego que no. Y bueno, pues nunca uno puede atinarles. Como No, y que, a ver, mira lo que hoy sí, dice, hoy no. mira lo que dice Romanos 4:10. ¿Cómo fue, pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Ah, pero ahora estos quieren circuncidarse, ¿no? Pero ¿cómo le fue contada a Abraham la fe? Por la incircuncisión. De manera que la entrada gentil es antes que Israel. Porque Abraham representa a los gentiles también, como mismo fue pagano y fue justificado en la incircuncisión. Todavía no se había circuncidado. Y ya Abraham fue justificado por Dios. Entonces, en sí, la entrada gentil antecede a Israel, es antes todavía. Por eso que Pablo dice, si vosotros sois de fe, son linaje de Abraham, porque Abraham era gentil y se acabó. Adelante. Y bueno, ¿y cómo iba a guardar Torah si era esposo de su hermana? O sea, ¿cómo iba a guardar Torah? Por ahí tú dijiste que no mentía. Bueno, por ahí sí mintió. Por ahí también ahí se le escapó una mentirita, ¿no? Entonces sí mintió, sí dijo que su esposa era su hermana, cuando, bueno, sí era su hermana, pero también era su esposa, ¿no? Entonces, pues por ahí también omitió información importante. Y bueno, voy a continuar para ver qué más aprendemos. Lo que tampoco no va a poder explicar el hermano Ángel es que las 12 tribus eran hermanos y entre ellos se tenían que casar, era el mandamiento. Eran las 12 tribus y entre ellos se tenían que casar, eran familia. ¿Cómo que Elohim da un mandamiento y él mismo lo quebranta? O sea, sería ilógico que tendríamos que ver decretos que Elohim tendría que matar a todos los hombres que tuvieran las 2 mujeres. En el momento que vemos aquí a este Jefté, este hombre que tuvo su esposo, tuvo una mujer que era galadita, que tuvo mujeres, pero una mujer ramera, y a este varón lo tuvieron como un hijo bastardo, que este hombre tuvo que salir. En ese momento, ¿por qué Elohim lo levantó a él como el más grande para rescatar al pueblo de Israel? Si se viene del pecado, si se viene. Primeramente, él mismo se dio el pacatazo en el caso de Jefté, ¿no? Él mismo se dio el pacatazo porque dice que a Jefté lo sacaron. Pasa cuando estás tomando como punto de referencia, ¿verdad?, estas cosas que hicieron estos hombres antiguos, ¿no?, estos israelitas, ¿verdad?, en la antigüedad, que iban contra la moral de Dios. Eso le trajo consecuencias, ¿verdad? Ahora, puedo probar, José Luis, que el padre de Jefté tenía una ramera por esposa y a su esposa al mismo tiempo. No lo puede hacer. Evidentemente, Jefté tuvo que ser hijo de un acto de fornicación, porque así lo va a entender el texto. Pero trajo consecuencias. El acto sí, Jefté no heredó con los hermanos. Literalmente fue un bastardo allí. Literalmente. Ahora, otro punto. Falacia de anacronismo. Génesis 2, ¿verdad? Génesis 2, él dice que tuvieron que haberse emparentados familiares, y también pone el ejemplo de las tribus. De los 12 patriarcas en adelante también que sale de los patriarcas, y allí tuvo que haber, ¿verdad?, para decirlo claro, poligamía. Tuvieron que haberse reproducido entre ellos, ¿no? Pero es que no podemos comparar, ¿verdad?, hacer un anacronismo, comparar los tiempos de ahora con aquel entonces. Eso tenía una justificación, por así decirlo, o Dios lo permitió, porque tenía una justificación, un contexto histórico donde era necesario. O sea, por así decirlo, no vemos que Dios hace 7 mujeres, ¿verdad?, o hace más hombres en la tierra. En el principio hizo una mujer y un hombre, y de ahí vino la reproducción. Lógicamente, de ahí tuvieron que seguir reproduciendo. Eso es algo lógico, ¿verdad? Pero cuando cometemos esta falacia de anacronismo, empezamos ¿verdad?, a montar muñecos de paja, como bien hizo José Luis aquí, y él está cometiendo anacronismo. Ahora eso no tiene justificación. Bueno, si vemos en cualquier sociedad hoy en día, eso va a ser
juzgado no solamente por el cristianismo, porque es la moral, es algo lógico, ¿verdad? Sí, Eso no tiene sí, justificación ahora. sí, no, es tremendo, pero él dice que es Torah, que él está enseñando Torah, y bueno, ¿qué enseñó Jesús? ¿Qué enseñó Jesús? Lucas 16 al 17 dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Esto lo dice Jesús. Eran Amén. hasta, eran, ya, fueron, existieron. Ahora, dice, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Es diferente. El reino de Dios. O sea, Jesús no vino a enseñar Torah. Jesús vino a enseñar el reino. Y bueno, fíjate que por ahí, solo que bueno, no quiero ponerlo todo. Por ahí dice que, que los apóstoles y que Jesús no enseñaron tener más esposas, no sé si tú lo escuchaste, no enseñaron tener más esposas porque estaban bajo la ley, bajo la legislatura de los romanos. Entonces, imagínate nada más. ¿Qué te parece? O sea, ¿Qué te básicamente él está parece? diciendo que los romanos eran más moral que los mismos de ahorita. Oye, No, y está diciendo que Jesús tuvo temor de de hablar los romanos, lo que la Torah enseña, lo que Dios enseña, me imagino, contradicción, están contradicción. porque tenía temor de los romanos. Imagínate esta herejía tan grande. Herejía. O sea, imagínatelo nada más. El Señor Jesucristo, ¿él qué dijo? Que él no enseñaba de parte de él. ¿Recuerdas? No enseñaba de parte de él, sino que enseñaba lo que Dios le había dado. En Juan 12:42, yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento de lo que debo de hablar. O sea, ¿dónde creía él? ¿Dónde creía él que esto iba a ser? Por ahí más adelante lo dice, que bueno, digo que fue muy fuerte, para mí escucharlo fue así de que, wow, o sea, ¿hasta dónde están llegando? Ya deberían de cambiarse a mormones, ¿cierto? Mormones. Bueno, a partir de Génesis 2:24 se define el matrimonio, porque ahí se está estableciendo el matrimonio, las bases del matrimonio, pero como a Dios le agrada, porque en hebreo, si recuerdo 13:4, si no me equivoco, dice honroso sea el matrimonio de edad sin mancilla, porque a los adúlteros y fornicarios Dios los juzgará. ¿Verdad? Tener muchas mujeres es un acto de fornicación según la Escritura. Y ese fue uno de los pecados que Israel estaba cometiendo. La fornicación es condenado en la Escritura, y eso ya lo vamos a comprobar, ¿verdad? A partir de que en Génesis 2:24 se define el matrimonio entre un hombre y una mujer, ahí no hay debate, ahí se acabó. Todo lo demás es, bueno, por querer contradecir la Escritura, pero y en Mateo 19 Jesús se va a eso, a ese principio. Ese es el principio que toma Jesús, nuestro Señor. Él toma el principio moral que Dios estableció desde el principio de su creación. Génesis 2:24 establece el matrimonio, que es un hombre, y lo dijo, y ese argumento se lo dio Ángel, muy bien argumentado. Es un hombre y una mujer, se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres. Ellos entienden sus mujeres, bueno, no. Dios dice que es una mujer y un hombre.
A partir de ahí, bueno, la cultura de los hombres, como bien decíamos hace un momento, ¿verdad? Es algo cultural y también hay que entender algo. Si no mal recuerdo, ellos mandaban a que se juntasen, ¿verdad? Por ejemplo, Isaac era pariente, creo que era primo hermano de Rebeca. Porque si nos vamos a Génesis 11, ahí vemos, ¿verdad?, que sigue la misma línea, ¿verdad?, de la misma genealogía, ¿no? Ellos eran primos hermanos, pero esto más todo, como yo bien decía, argumentaba anteriormente, esto se debía a algo de linaje, porque ellos tenían que reafirmar el linaje, porque venía una nación de ellos no podían agarrar de otras naciones para mezclarse, porque no se iba a formar la nación de Israel nunca, se iban a mezclar con otras naciones, y ahí tenía una justificación. Ahora eso no tiene justificación moral alguna. Y ahí vamos a decirlo así, quedan refutados totalmente según el contexto histórico, porque hay que aplicar el contexto histórico. ¿Por qué pasaban las cosas? ¿Por qué se permitió que no vemos a Dios ordenando, en ningún momento lo vemos ordenando Abraham, por ejemplo, que tuvo a Cetura, por ejemplo, también, que tuvo a Agar? Eso no vemos que viene de Dios, eso es de los hombres. Sí, porque Adelante, el Señor dijo, hermano. sí, amén, porque si el Señor dijo, si tienes otra mujer, o sea, si tienes, entonces trátala igual, ¿no? Pero nunca dijo, ten 2 mujeres, por favor, ten 3 mujeres, mejor ten 7. Sí, mejor ten 7 mujeres. Eso, bueno, no lo dijo. También mencionan que en el milenio eso va a ser, que va a haber que así van a estar, muchos hombres con muchas mujeres. Entonces ellos ya están como muy preparados para el milenio. ¿Cómo ves? Cuando el Señor nos dice que no va a haber ni hombre ni mujer, ni se darán en casamiento. ¿Qué hacen con esa escritura? ¿Qué puedes hacer? No va a haber ni hombre ni mujer y no se pueden dar en casamiento. Sí, correcto. El Señor dice que seremos como ángeles y no habrá casamiento. Entonces, quedan resultados totalmente. Es un muñecote de paja, diría yo. Porque él exigía a Ángel un precepto, un decreto de que se condenara literalmente tener 7 mujeres, así tal cual, ¿verdad? Eso es un muñeco de paja. ¿Por qué? Ya le explico por qué. Porque en sí el mandamiento está, no codiciarás, ¿verdad? Y ahorita quiero ir al Levítico, porque el Levítico todavía lo refuta más, todavía ellos mismos, con la misma Torah que ellos mismos dicen que cumplen a rajatabla, lo vamos a refutar, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, de esa primicia, está un mandamiento que dice, Éxodo 20, ¿verdad? Y Deuteronomio 5, que nos dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Hay un mandamiento moral que se antepone a todo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces, a partir de que tenemos un mandamiento, ¿verdad?, se cae todo el argumento de José Luis, porque él lo que quería era un decreto, ¿verdad?, donde Dios estuviese condenando, por así decirlo, a los patriarcas, vamos a decirlo así, porque los patriarcas hicieron estas cosas, para refutar. Quiero citar a la hermana Levítico 18, ¿verdad? Ok. 18, vamos a citar del 1 al 4. Vamos a ver cómo la propia Torah que dicen seguir a rajatabla lo va a refutar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas podréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que decíamos, ¿verdad? Esto era algo cultural y común en aquellas regiones donde salieron los patriarcas. Pero ya cuando se define, aquí en Levítico 18, Dios les está diciendo, no hagan como hacen ellos, pacatazo, ¿sí? Ni en Egipto ni en Canaán. ¿De dónde salieron ellos? De Canaán. Ellos moraban allá. Bueno, toda esa región de Israel, todo eso era Canaán, ¿no? Sí, como hacen, porque ahí había otra gente, ahí habían descendientes de Canaán,
Por eso Dios dice, ni hagan como hacen estas naciones allí. Antes de que ellos entraran allí, no había moral alguna. Ahí cada uno tenía, ¿verdad? Cantidad de mujeres, había una fornicación tremenda. Y eso lo vemos, ¿verdad? Y vemos aquí que Dios también le dice, ni hagan como hacen en Egipto. O sea, no tomen ese ejemplo. Entonces ya Dios le está definiendo la moral. Y si usted ve el concepto de el contexto de Levítico 18, que nos empieza a decir, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, la desnudez de tu padre, ¿verdad? Ahí tenía que ser la desnudez de tu padre, dice de tu madre, recuerda la hija de Lot. Ya Dios está definiendo la moral, ¿verdad? Para Israel y lo que en realidad Dios aprueba moralmente hablando. Porque si aplicamos ya para y termino, si aplicamos todo esto a los patriarcas están, según la misma Torah, estarían en problemas, estarían en graves problemas. Adelante. Así es. Sí, definitivamente. Y bueno, recuerda que a Moisés se le dio la ley, dice la Escritura, pero el Señor trajo la verdad, ¿cierto? El Señor Jesucristo trajo la verdad. Te voy a leer Mateo 19, del 4 al 9. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído? El que los hizo al principio varón y hembra los creó y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer y los dos se le harán una sola carne. Así es que no son ya más dos, sino una sola carne. ¿Cuántos? Así es, una sola carne, dos en una unidad. Dos. En una unidad. Dos, una. Así es. Dos, una. Por ahí decía José Luis que no estaba prohibido en la Torá, que lo que estaba prohibido en la Torá es que en Israel no hubiera prostitutas. Entonces se pueden los hombres libremente visitar este tipo de personas. Es lo que está diciendo cuando dicen ¿Tú qué piensas? El problema es que todo el debate fue eso. Toman como punto de referencia los hombres falibles y no a Dios, que es el único infalible, Jesucristo es el único infalible y la palabra de Dios es infalible. Y ese es el problema. De ahí partimos desde ¿verdad? Desde un error, por así decirlo. Entonces, siguiendo el argumento, ¿verdad? La falacia de José Luis, ¿no? ¿Cómo tomo como punto de referencia, por así decirlo, a Jefté? Ya vimos, ¿verdad? Se le quedó refutado que le trajo consecuencias, fue expulsado, ¿verdad? Y también la falacia que él decía era que porque él muere con ese argumento hasta el final, precepto, decreto, precepto, decreto, precepto, decreto, ¿verdad? Pero Ángel aquí le dio una pócima de su propia medicina, porque Ángel le demostró que según la Torah, lo que yo mismo decía anteriormente, según la Torah, los patriarcas están en graves problemas, porque la Torah prohíbe, vamos a decirlo así, entre familias, claro. Y estos patriarcas eran familia. Entonces ahí tenemos un problema grave. Como bien explicamos hace un momento, porque se permitió, porque tenía una justificación, pero no porque fuese moralmente correcto. Porque el contexto histórico así se prestaba, pues, por así decirlo, para establecer un linaje puro de una nación. Ese es el caso. Sí, y bueno, pero ya no, ¿cierto? A ver, ya repito, no tiene justificación. No somos israelitas y no tenemos esa necesidad, ¿no? De estar bueno, voy a seguir poniendo el video. No nos guste es otra cosa, pero esto no es un buffet, la Torah no es un buffet, o el Tanaj. Y tenían dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová. Muchas personas piensan que porque el hecho que tenían dos esposas o más, ya estaban en la carne, ya estaban en pecado. Esa es mentalidad cristiana. Porque viene del cristianismo esa mentalidad. Y el cristianismo viene de Roma. Y yo voy a demostrar más adelante, espero que el tiempo me alcance, que de Roma salió
La idea de una sola esposa salió de Roma, pero comenzó principalmente con la religión católica romana, porque antes se casaban por la iglesia. ¿Qué te parece? Lo mismo de siempre, ¿no? No, lo mismo de siempre, que ellos todos lo asocian al catolicismo. Fíjate que él reconoce Sí. que viene del cristianismo, pero como ellos ya no son cristianos, entonces ya no pueden seguir en esa línea. Entonces, para él, está bien tener ¿qué? Relaciones con tu familia. O sea, ¿cómo? Hay 3 capítulos completos que totalmente le echan abajo todo el cuento. Levítico 18, 19 y 20. Y ahí están los decretos de muerte también, como ellos les gusta utilizar tanto, decretos, preceptos. No salen de esas 2 palabritas, ¿no? Decreto, precepto, decreto, precepto. Bueno. Sí. Sí, a esos 3 capítulos le echan abajo todo el cuento. Tomaron, por ejemplo, también como punto de referencia el esposo de Ana, ¿no? la madre de Samuel, ¿no? Lo mismo que decimos, ¿verdad? Tomar a los hombres como punto de referencia no es algo correcto. No es algo correcto. Y hay ese paso, déjame ver si lo encuentro, porque Samuel era el tiempo de los jueces. Samuel fue el último juez, ¿verdad? Pero sabemos que los jueces no eran reyes, ¿verdad? No. No fue autoridad, era autoridad, pero no en sí, por así decirlo, no fue una autoridad que todo Israel se sometía, ¿verdad? Tajantemente, ¿verdad? Porque vemos que al mismo periodo de los jueces, 21-25, dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque Claro. Israel se había corrompido. Ya vemos, todo el libro de los jueces es Israel corrompiéndose cada vez. Llegaba un juez, se iba el juez y se corrompían, y así iban. Entonces, volvemos a la misma primicia, ¿no? Tomar a los hombres como punto de referencia y desechar, ¿verdad? El Nuevo Testamento, más que todo lo desechan y desechar el amor a Dios. Totalmente, Rubén. Desecharon el Nuevo Testamento. O sea, 1 Corintios 9:5, que también lo mencionó Ángel, no tenemos derecho a tener una hermana. Dijeron una, dijo Pablo una, no 2 hermanas. Correcto. Nada más era una sola mujer. Timoteo 3:2, marido de una mujer, una sola mujer. Ay. Mateo 19:3, es lícito repudiar a su mujer. Esto cuando pregunta el Señor, cuando le preguntan al Señor, ¿es lícito repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Qué les dice el Señor? Se va hasta Génesis, ¿no? Sí, hasta el hasta principio. Génesis, y dice, él viene y les dice, esto es lo que mi padre que estableció, serán una sola carne. Dijeron tantas tonterías, Rubén, que bueno, pero tantas herejías, muchísimas herejías. En 1 Corintios 6:16 nos dicen, decía Pablo, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es el cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. O sea... Sí, y ahora que toca ese texto, ahí nuevamente se está yendo al concepto que Pablo manejaba, ¿no? Que ellos manejaban. Si un hombre se une a una ramera, es básicamente lo mismo. Se hace una sola carne ahora en este contexto en cuanto al pecado, a participar en el pecado con una ramera, ¿no? Porque eso estaba prohibido desde la antigüedad y Pablo manejaba esto bien. Adelante. Así es, sí, y bueno, por ahí ya te digo que está muy largo y nos tardaríamos mucho. Dice 2 de Pedro 2:14, hermana. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacían de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Verdad? Porque todo esto, mire, ya como la escritura se nos adelantaba hace 2000 años,
Pedro ya estaba profetizando la postura de estas herejías, ¿verdad? Tienen los ojos llenos de adulterio, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, si yo me pregunto, ¿qué pensarán las esposas de estos señores? Sí. Qué fuerte, ¿no? Por favor, Imagínate. eso es algo tremendo, inmoral, ya comprobado, prohibido por la Escritura, es uno de los 10 mandamientos. No codiciarás, y a partir de ahí se le cae toda su primicia, se le cae todo el argumento. Así es cuando el Señor Jesucristo cita, él dice que a una mujer, él no dijo a la mujer de tu, que no codiciaras a la mujer de tu prójimo. Él dijo a una mujer, Así es. a cualquiera. Entonces ahí ya entran en adulterio. Por ahí a ver si me toca donde hablan que la Trinidad dice que Jaime estaba defendiendo que es uno por uno, por uno, por uno, por uno. Imagínate. Que no es No, uno más uno, que es uno por uno, por uno, por uno, por uno. Entonces, bueno, pero también se contradicen porque dice, bueno, pero si ya es uno por uno, entonces ya estás a favor de la Trinidad, como los cristianos. Correcto. Por eso le digo, hermana, primero se contradijo Ángel en su argumento con Abraham. Recuerda lo que él defendía y ahora dice lo contrario. Y ahora Jaime está reafirmando. Gracias, Jaime. Felicidades. Entonces, bueno, ya, no, o sea, Jaime quiere multiplicar y no sumar. Pero también dice, bueno, pero si se multiplica, entonces estamos haciendo lo mismo que los cristianos, creyendo en la Trinidad. Y en la Trinidad Jesús habló que el Padre estaba en él como él en el Padre. Así es, él está hablando de unidad. Juan 14:10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Y en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré otro Consolador, el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu Santo para ellos, Rubén? Evidentemente no es una persona para ellos, ¿verdad? Pero aquí habla de el Consolador, alguien que te consuela, no. Y ahí dice literalmente, hermana, otro, griego agos, si no me equivoco, está hablando de otro, o sea, haciendo referencia, ahí hay el griego en sí está haciendo una separación, ¿verdad? Está haciendo referencia a que es otra persona, literalmente eso es lo que está diciendo Juan 14, es que es otra persona, sí, y bueno, la Trinidad, ¿verdad? Tocando el punto de la Trinidad, está explícita e implícitamente en toda la Escritura, ¿verdad? El mismo Señor, ¿verdad? Aquí mismo Juan 14, ¿verdad? Juan 14:16, Juan 14:26, dice que iba a mandar al Espíritu, que el Espíritu vendrá de parte del Padre y de parte de... Entonces hay otro punto que yo quería tocar referente a ese tema rapidito. Lucas 2:22. Cuando el Hijo es bautizado, ahí dice que el Espíritu Santo bajó corporalmente. Juan lo ve. Bajó corporalmente. O sea, cuando dice que bajó corporalmente es porque Juan lo ve con una forma corpórea. ¿Verdad? Entonces, tienes dos cuerpos ocupando un espacio y tiempo. Jesús está encarnado en el agua, siendo bautizado, ahí hay un cuerpo, el Hijo está en forma corpórea y el Espíritu Santo dice que bajó corporalmente. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí tienes dos personas corpóreas, ahí se están refutando. Claro. Entonces el Espíritu Santo es una persona. Entonces, para ellos, ¿cómo es que Jesús promete
cuando se va al Padre, ahí hay dos personas, ¿verdad? Voy al Padre, Jesús ya no está, se va con el Padre. Y ahora, ¿cómo es que dice, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros? ¿De qué forma? El Espíritu Santo. ¿De qué forma va a venir a nosotros? Claro, por el Espíritu Santo. Y por eso la iglesia primitiva, pues tenía este acompañamiento, ¿cierto, Rubén? Del Espíritu Santo, que no hacía nada sin él. Por eso ellos decían, el Espíritu Santo nos dijo, siempre citaban eso, el Espíritu Santo nos dijo, el Espíritu Santo no nos permitió llegar aquí. Era el Espíritu Santo. En Hechos 15, en Hechos 15 vemos que ese concilio está presidido por el Espíritu Santo. Sí, tremendo, te digo que sí está muy, muy pesado. Voy a ver ya si lo adelanto un poquito más. Esto sí me parece así increíble, donde dice, donde dice Jaime, imagínate nada más que la circuncisión es para tener muchas mujeres. Ese es el fin de la circuncisión. ¿Qué tal, Sí. ¿Qué tal? Esa no te la esperabas, Rubén. Y no fue como señal entre los hombres y Dios, sino que fue entre el pueblo de Israel y entre Dios, sino que fue para que pudieran tener muchas mujeres. Te digo que sí es muy fuerte y no hay que tener mucho estómago para escuchar a estas personas. Sí, no, y de dónde se saca esta persona eso, ¿no? Pero sabemos que la circuncisión, referente a ese punto, fue una señal entre un pueblo y Dios. O sea, para Dios apartar un pueblo. Entonces la señal era que ellos se tenían que circuncidar. Génesis 17:10 te lo dice. Entonces, bueno, ya no saben ni qué inventarlo porque eso es un invento literalmente. Pero bueno, estamos viendo otro evangelio. ¿Estás de acuerdo? Totalmente otro evangelio no diferente. Es más que otro evangelio diferente. Entonces, ¿qué vamos a hacer con personas que nos traigan otro evangelio? Eso es lo que yo sí, pues sí le quiero preguntar a Ángel, porque a pesar de que él no está de acuerdo, los sigue viendo como mejores amigos, ¿sabes? Entonces, No, bueno. y mira, le voy a citar esto, hermana, lo que dice Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Pacatazo? Así es. Entonces, los tres están haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque están de acuerdo. A pesar de que Ángel dice que no, bueno, los tres están siendo contaminados y se están entre ellos. Es que si le dices hermano, te estás haciendo copartícipe. Sí. Porque te están llevando una doctrina de error, una doctrina que no es un evangelio conforme a la doctrina de Cristo. Porque conforme a la doctrina de Cristo, los apóstoles establecieron la doctrina claramente. Los obispos incluso tenían que ser, 1 Timoteo 3, tenían que tener una mujer, nos dice varias, y el obispo es el ejemplo de la congregación porque es el líder, el anciano, el líder, el pastor, ¿verdad? Primera, ¿cuál fue el que usted citó? Corintios 7, ¿qué era? Creo que 7. Una sola mujer. Una sola mujer. Aquí. Y eso, y nuestro Señor en Mateo 19 también se va al principio, una sola mujer. Entonces, Juan dice, segunda Juan 2:9 al 10 dice que si viene con una doctrina diferente, no lo recibamos. Claro. Entonces, ¿cuál es la doctrina diferente en este punto? Lo que ellos están enseñando. Muchas mujeres. Sí, y ya vimos que el Nuevo Testamento, ¿verdad?, lo contradice totalmente y aún su propia Torá, que ya lo confirmamos con la misma Torá. Así es, Rubén. Y bueno, vamos a seguir, a ver si ya terminamos. No,
La ciencia, hermano, la ciencia prueba que es saludable. Es saludable. Sí. Hermano, investiga acerca, por ejemplo, de la relación sexual en el matrimonio. Es saludable es tanto para la mujer como para el sí, es saludable. ¡Qué fuerte! Fuertísimo. Imagínate, en primer lugar, las haces rivales, ¿no? A ninguna mujer Sí, le correcto. gusta que su esposo tenga otra esposa. Las Eso haces fue lo que rivales. pasó con la hermana. Y eso Sí, fue lo que pasó con Sara, que expulsó a Agar. Ya la claro, veía como una rival. por supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, no es sano. De hecho, por ahí, pues dicen los antropólogos, los que sí han estudiado, que bueno, que se generan muchos problemas con la poligamia. Entonces, no es saludable. Y los antropólogos, bueno, lo demuestran. Pero bueno, este es otro evangelio, totalmente es otro evangelio. La circuncisión no se hizo para que tuvieras más mujeres. ¿De dónde saca eso? Es una conclusión bastante Vacía. degenerada, bastante Vacía porque torcida. parte de un vacío. No tiene un argumento, no tiene de dónde argumentar. Ese es su pensamiento, lo que hay en su corazón al final. Exacto, es lo que está en su corazón. En su corazón ellos ya no ven la hora para que ya no estén, según ellos, en México, porque supuestamente ellos dicen que en el milenio que va a ser así, que en el milenio sí va a ser así y que todos van a tener muchas mujeres. Entonces, bueno, ellos ya no ven la hora que llegue el milenio y tristemente pues no van a llegar al milenio. Les comento, les informo, no van a llegar al milenio, van a morir como apóstatas si no se arrepienten, porque eso es lo que dice la escritura, son apóstatas. Y los apóstatas no entran al cielo con aplausos, como decía el señor Jaime. Entonces, él decía que él sí entraban al cielo con aplausos, los apóstatas no entran. No, perdóname, decía, no entran, los apóstatas entran al cielo, pero sin aplausos, imagínate. No hay apóstatas. Esto es tan peor que el catolicismo, que según la bula de Benedicto VIII, si no me equivoco, sobre las indulgencias, si no me falla el dato, ¿verdad? Mandaban almas al cielo, ¿verdad? Por indulgencia. Sí, claro. Sí. Y bueno, por ahí entendieron que no se podía guardar toda la ley. Por ahí lo dijo aquí está. Cuando le preguntan a Ángel, a ver si te lo puedo poner en el 336, que si se podían guardar todos los mandamientos. Ángel dijo que no todos, porque quitando creo que los de la ceremonia, que ahorita precisamente no se pueden guardar todos. Bueno, cuando Pablo dice que si te circuncidas, te desligas de Cristo y estás obligado a guardar toda la ley, aquí Pablo no dijo los positivos o los negativos, aquí dijo toda la ley. Y si guardas toda... Sí, es que ellos quieren hacer una división, pero que toda la ley, toda la Torah y los sacrificios, eso es ley. Todo eso es la ley de Dios. Claro que moral y ceremonial, pero en sí encierra todo lo que es la Torah, ¿verdad? Nosotros sabemos que la moral nunca va a cambiar, la moral es la moral y siempre ha estado. No matarás, no robarás, y el cristianismo predica la moral. Dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? El no vivir en la carne, ¿verdad? El vivir en el espíritu, eso lo enseña el cristianismo. Entre otras, que el amor cumple la ley de Dios, ¿verdad? El que ama no roba, no mata, según Romanos 13, no miente, porque el amor cumple toda la ley. Y así lo decía también la Torá, ¿verdad? Dios enfatizaba en el amor, amar al prójimo y amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces,
el punto que estaba tocando, lo de la ley ceremonial es ley, en definitiva es ley, es Torah, como ellos le dicen, es Torah, y no se puede cumplir. Se metió un pacatazo él mismo, no se puede cumplir, no la pueden cumplir. O sea, ni siquiera pueden cumplir el sábado, porque fíjate, y ellos mismos lo dijeron, lo voy a poner para que los escuches, que no se puede cumplir. Es más, dijeron que ni siquiera pudieran cumplir las fiestas. Ahí te lo puse. Muchos preceptos no se pueden guardar el día de hoy. Un ejemplo, se enumeran 613. En esos 613, si quiere, le doy el dato. Si me da tiempo, le digo cuántos se pueden guardar el día de hoy. Si me da tiempo, yo se lo puedo decir cuántos se pueden guardar el día de hoy de todos esos preceptos. Eran 248 positivos y 365 negativos, pero de esos ni siquiera todos se pueden guardar. Entonces, no sé por dónde va la pregunta por ahí, pero no. No todos los preceptos se tienen que guardar el día de hoy, hermano José Luis. Esa es la respuesta. No todos los preceptos se pueden guardar, ni todos los Y no, mandamientos. y no es que dice Ángel que somos los cristianos los que no estamos guardando Torah. Ellos tampoco, pacatazo. Fíjate lo que dice, claro, Números 28:9. El día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de una efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. ¿Cómo hacen esto? Si no hay templo y si no hay sacerdotes. O sea, ni siquiera pueden guardar el sábado. Y bueno, fíjate nada más. Entonces, Pablo dijo que si te circuncidas, estás obligado a guardar toda Sí. la ley. Ahí está encerrándolo todo. Ahí no, claro, ahí no dijo, bueno, nada más puedes guardar como él dijo, ¿verdad? Fíjate, Rubén, qué evangelio tan diferente. Ellos están diciendo que sí puedes guardar algunos, que no todos. Sí. Pero Pablo dice toda. Por ahí se escuda, no, que la mujer no puede guardar los de los hombres y viceversa. A ver, nadie está asumiendo eso. Pero los que puedes guardar, los puedes guardar, de verdad los puedes guardar y los puedes guardar todos. ¿Y cuántos? ¿Cuántos dijo que tenías que guardar, Pablo? Todos. Sí, el problema sería esto. El problema radica es que Pablo lo dice referente a que básicamente la persona que se circuncida en estos momentos, en el contexto del nuevo pacto, yo me circuncido, estoy renunciando a la gracia, a la fe, porque vimos ya que Abraham fue justificado no circuncidado, la circuncisión vino después, según Romanos 4:10 y Génesis 17:10. Entonces, si yo me circuncido, estoy renunciando a la perfección de Cristo. Entonces yo estoy diciendo, yo la puedo cumplir. O sea, yo la puedo cumplir por mí mismo y mis méritos me van a salvar. No necesito la perfección de Cristo. Eso es lo que están diciendo básicamente ellos. Sí. Definitivamente. Y se están desligando de Cristo y están apostatando y están queriéndose justificar a través de ellos mismos, ¿sí? Vamos a seguir, ya terminan estos maestros de herejías, porque así se llaman, y bueno, vamos a llamarles como dice la Escritura. Si alguien te predica otro evangelio diferente, pues es anatema. Es muy duro, pero bueno, voy a poner la última parte del video. Para ser rivales, no necesitaban ser hermanos para ser rivales. Se acabó todo. ¿Quién más era rival sin ser hermana? El pecado no era que fueran hermanas, sino que fueran rivales. Aquí vemos que estas también eran rivales. Entonces, si el pecado era ser rivales, una mujer junta con otra, con el mismo esposo, con otra, se vuelven rivales. Ahí está pecando. Génesis 16, 3 y 4. Perdón. Sara y Agar. Ahí está. Ok, ahí va mi pregunta. ¿Qué te pareció? Sí, es cierto. Se hacen rivales. Hay consecuencias. El pecado hay consecuencias. Y eso está en la Escritura. Eso está en estos ejemplos. Es adulterio. Así es.
y es adulterio. Bueno, te comento, Rubén, que informaron que vienen cosas más fuertes. Entonces, imagínate, Sí, sí, sí. imagínate. Y bueno, algo que también decía José Luis, creo, o Jaime, no me acuerdo, que no era, o sea, que Dios no mandó que no hubiera prostitutas, sino no en Israel. O sea, sí podrían haber en otro lugar y me imagino que sí podían visitarlas, ¿no? Tremendo. Entonces, Entonces la pregunta que yo le haría a él es por qué Dios le dice a Israel en Levítico 18:2 que no hagan las costumbres abominables de las naciones. ¿Mm? ¿Y por qué juzgó a esas naciones por medio de Israel? Porque ahí se estaba levantando juicio contra esas naciones de Canaán. ¿Y por qué juzgó a Egipto también? y bueno, pero parece que para ellos esto no les dice nada y todo, Rubén, todo se trata para que, o sea, todo el plan, toda la circuncisión, todo el pacto, todo es para que ellos puedan tener más mujeres. Así es. Bueno, entonces, no, este evangelio que están enseñando estas personas es muy diferente al evangelio que se nos enseñó. Ahora, no pueden guardar ni como ellos dijeron, no se pueden guardar. No se pueden guardar. ¿Cuántos mandamientos honestamente podrían guardar? Ni siquiera el Shabbat, porque pues no hay quien sacrifique los 2 corderos obligatorios Sí, para... y eso nos da a entender también que el Shabbat era presidido por el sumo sacerdote, por los sacerdotes. O sea, tenía que haber un sistema sacerdotal. Sin ese sistema sacerdotal no hay Shabbat, literalmente. No hay templo y no hay sacrificio. Si no hay sacerdote, no hay sacrificio. Pues sí, y bueno, finalmente terminaron su tragedia, porque mutilaron la Biblia y la escritura la mutilaron, Tengo un y la texto, hermano, que destrozaron. quiero citar, Ujú. 8:13. Para ellos que decían, ellos argumentaban al principio, dice que todo va a ser igual en el milenio, que va a volver. Básicamente lo que estaban antes de que el viejo pacto va a volver. Bueno, tiene que volver, ¿verdad, Moisés, a esparcir la sangre como hacen Éxodo 24:8? Tiene que volver a hacer Sí, todo eso. Se tiene que sí, repetir claro. todo, literalmente, ¿no? Sí. Bueno, sí, Hebreos 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, ya es viejo. Ujú. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Se acabó, se desapareció, Sí, amén. se Y es que lo acabó. que pasa, los mandamientos y la ley que se va a tener es la de Cristo. Se va a juzgar al mundo conforme al evangelio, Al Evangelio, conforme a correcto. los mandamientos de Cristo. No se va a juzgar conforme a la Torá. Y bueno, pues te digo que a mí me sorprendió que al final quedaron como amigos otra vez. Entonces, Juan 2:10, segunda de Juan 2:10, si alguno viene a vosotros y no traes esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa y ni le digas bienvenido. Ángel les siguió dando el honor de roes, de maestros Y de de la hermano. Torá y de hermanos. Y, Cuando, bueno, y no esa, son esa hermanos, comunidad. ¿verdad? No son hermanos, porque ellos dicen que ya no son cristianos. O sea, ya no son cristianos. Entonces, si ya no eres cristiano, Es que como, ¿qué como eres? bien decía esto, como bien decía Pablo, ¿verdad? El texto que usted citó, creo que es Gálatas 3, ¿no? ¿Me corrige? Sí, Que si se circuncida, se desliga de Cristo, te desliga, te apartas. Eres un anatema, literalmente. Te estás apartando de Cristo. así es. Y bueno, tremendas herejías.
a pesar, te digo, de que Ángel no estaba a favor de esta tremenda herejía, pues lo sigue viendo como maestros y dice que, bueno, él estaba muy contento de que pudieran exponer estas enseñanzas por amor, dijo, por amor a ustedes, que lo iban a hacer en privado esta discusión, pero que por amor a ellos lo hacen público. O sea, están promoviendo el adulterio, están promoviendo, bueno, todo tipo de pecado sexual. Muy fuerte, muy fuerte, bueno, porque por ahí también entre hermanas, me imagino que pueden, que no va a haber problema, ¿no? Porque, bueno, tremendo lo que están promoviendo, es otro evangelio definitivamente, y bueno, no deberían, de verdad que los hermanos pues no les den bienvenida. Los que ya están engañados, pues desengáñense. Esto es un como super foco, ¿no? Fíjate que yo sí vi, Rubén, mucha gente que, bueno, de hecho, bloquearon los comentarios en los 3 canales de Sí, este debate tan ellos horrendo. se dieron cuenta, ¿verdad? La herejía que participa, porque como yo le digo, y lo recalco, ¿verdad? Ángel defendió bien la moral allí. En ese punto no tengo ninguna, vamos a decirlo así, ninguna objeción, ¿no? Defendió Sí, bien la moral. Claro que vimos cómo se contradijo totalmente en su doctrina, hizo una mezcolanza y que contradijo todo lo que anteriormente a nosotros nos resultaba, ¿verdad? Pero en lo general defendió bien la moral, incluso citando sí. el Nuevo Testamento una y otra vez, ¿verdad? Porque el Ujú. Nuevo Testamento es la base fundamental, el nuevo pacto para nosotros establecer la moral, la doctrina que viene de Cristo, ¿verdad? Ya confirmada por Cristo y luego por los apóstoles, etcétera, etcétera. Entonces, en ese punto defendió bien la moral, ¿verdad? Aunque vimos que, vamos a decirlo así, navegaba en un mar de contradicciones constantemente al contradecir sus Sí, argumentos anteriores. sí. Sí, porque bueno, se está dando cuenta que Abraham sí era pagano, porque si no fuera pagano, pues no estaría casado con su hermana, ¿no? Se está Sí, dando cuenta salió que, Abraham era babilónico, era caldeo, hermano, o claro, sea, salió de allá de Siones. claro, que escuchó y obedeció a Dios, sí, sí lo hizo, pero no era, pues no era justificado. Y bueno, no, definitivamente están enseñando otro evangelio. No, la finalidad de la circuncisión no es para que se tengan más mujeres. Eso es otro evangelio, es una tremenda herejía. Fue dado como un sello para la promesa, ¿verdad? Para Como un perder sello para la. una. Entonces, bueno, no reciban, no se puede recibir este otro evangelio. Hermanos, como dice la escritura, vendrían falsos maestros, ¿verdad? Engañadores, llenos pues de lo que está en su corazón, llenos de maldad. Bueno, vamos a Sí, hermano. esperar el otro video, ¿no? El otro debate que dice que va a estar peor. No sé qué. Sí, bueno, ya está. Gracias por Gracias a usted por acompañarme. la oportunidad. Ay, al contrario, bueno, pues vamos a esperar el otro video que dijeron que va a estar mucho peor, mucho más horrendo. Entonces, gracias.